Tezcatlipoca es un dios creador y destructor, contraparte de Quetzalcóatl, y algunos hasta creen que fue más importante que aquel. Esta máscara hecha en turquesa es una de las pocas piezas de arte que retratan a esta deidad. Data del siglo XV y actualmente se exhibe en el Museo Británico, Ciudad de Londres, formando parte del gran acervo cultural del México prehispánico que, tristemente, se encuentra fuera del país. Era tenido por verdadero Dios, e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno, y cuando andaba en la tierra movía guerras, enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Decían que él mismo incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras y por esto le llamaban Necoyaotl, que quiere decir sembrador de discordias de ambas partes. Y decían que él era quien entendía el regimiento del mundo, y que él solo daba las prosperidades y riquezas, y que él solo las quitaba cuando se le antojaba. Daba riquezas, prosperidades y fama, y fortaleza y señoríos, y dignidades y honras, y las quitaba cuando se le antojaba. Por eso le temían y reverenciaban, porque temían que en su mano estaba el levantar y abatir, de la honra que se le hacía. Se trata de un dios prácticamente invencible e inevitable que rige el mundo y su equilibrio, y que se caracteriza por su carácter complejo y conflictivo, reflejado a través de sus 360 nombres diferentes según los diversos pueblos nahuas y sus advocaciones. Tloquenahuaque, el poseedor de lo que nos rodea. Titlacahuan, aquel del que somos esclavos. Tlazopilli, príncipe precioso. Teyocoyani, creador de la humanidad. Yaotl, enemigo. Ichoacantzintli, misericordioso. Y Palnemoani, por quien todos viven. Y Luicahuatlaticpaque, poseedor del cielo y de la tierra. Molneneki, árbitro. Moyocoani, el creador de sí mismo. Estos son algunos de los nombres de Tezcatlipoca, en los cuales se cubren todos los aspectos de una deidad omnipotente y omnipresente. Por otra parte, en su aspecto oscuro, Tezcatlipoca se asocia con la hechicería, con la noche y el jaguar. Incluso Henry Nicholson lo describe como el mayor de los mayores de sus dioses. Esto tal vez inspirado en las descripciones hechas en los códices. Como la siguiente: era el dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, viril, siempre joven, ante quien todas las criaturas quedaron indefensas. Esta es la historia de Tezcatlipoca según la cosmovisión nahua. Ometecutli, señor dual, y Omeciuatl, señora dual, tuvieron 4 hijos: Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tlaloc y Xipetotec, de los cuales Tezcatlipoca fue el primogénito. Fue él quien se encargó de la regencia del primero de los mundos creados por los dioses, llamado Nahui-Ocelotl. 4 jaguar. De igual forma, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl colaboraron juntos para crear el mundo en el que vivimos. Cuando se enfrentaron al monstruo Zipactli, ambos dioses en colaboración se convirtieron en árboles para evitar que éste cayera sobre la tierra, y fue así como obtuvieron el grado de dioses. Luego, fue Tezcatlipoca quien embriagó a Quetzalcóatl cuando gobernaba Tula, con lo cual éste perdió su dignidad y se alejó, prometiendo volver algún día. Fray Diego Durán relata que en Tenochtitlán había una gran estatua de Tezcatlipoca de piedra muy relumbrante y negra, piedra con la que ellos hacían navajas para cortar. Es posible que hayamos entendido un poco la historia y que Tezcatlipoca haya sido el dios más adorado del mundo nahua. En relación de Texcoco, Juan Bautista Pomar sostiene que, en Texcoco, la figura de Tezcatlipoca fue la más reverenciada, seguida de la de Huitzilopochtli y la de Tlaloc. Según los texcocanos, a ellos los guió precisamente Tezcatlipoca, a diferencia de los mexica que fueron guiados por Huitzilopochtli, según la leyenda de la fundación de su capital. Como puedes ver, esta deidad representa aspectos de la dualidad negativo-positivo, siendo un dios ambivalente que representa a la perfección y el equilibrio, dando y quitando a las personas según sus designios, lo que lo convierte en el auténtico señor del cielo y de la tierra.